Mi nombre es Emilia, tengo 27 años, y hasta hace una semana, pensaba que las heridas más profundas de mi vida habían empezado a cicatrizar. Estaba equivocada. No estaban cicatrizando, solo estaban encapsuladas, esperando el momento oportuno para reventar y supurar de nuevo. Hace 3 días, en la silenciosa y elegante oficina del licenciado Morales en el corazón de Polanco, mi pluma trazó la firma final sobre el documento que sellaba el destino de la herencia de mis abuelos. No era solo dinero, era el fruto tangible de una vida entera de sacrificios, de levantarse antes del amanecer y de decisiones inteligentes. Un patrimonio considerable que ahora descansaba seguro, inexpugnable, en un fideicomiso irrevocable. Una fortaleza financiera que diseñamos para protegerlo de cualquier eventualidad, de cualquier acreedor, de cualquier depredador. No tenía la más remota idea de cuán desesperadamente pronto esa fortaleza sería puesta a prueba. La semana pasada, la pesadilla de mi infancia, esa que creí haber dejado atrás hacía 20 años, tocó el timbre de mi puerta. No llegó con cuernos y un tridente, ni con el estruendo de una catástrofe. Llegó en una tarde soleada, con sonrisas ensayadas, ropa cara y abrazos que se sentían fríos como el mármol de una cripta. Eran ellos. Damián y Renata, mis padres. Y detrás de ellos, como una sombra calculada, mi hermana, Beatriz. Al verlos allí, enmarcados por el umbral de la casa que mis abuelos construyeron, la casa que fue mi arca de Noé en medio del diluvio, sentí un conflicto tan violento que casi me robó el aliento. Una guerra civil estalló en el campo de batalla de mi alma. Mi mente, la mente analítica y precavida que mi abuelo Julián había moldeado con lecciones sobre finanzas y la falible naturaleza humana, gritaba a todo pulmón: peligro. Alerta roja. Son lobos con piel de oveja. Recuerda la advertencia, Emilia, recuerda su última voluntad. Pero el corazón, ese órgano estúpido y terco, el corazón de la niña de 7 años que una vez fui, susurraba una pregunta ponzoñosa, una pregunta tonta y llena de una esperanza que quemaba como veneno: ¿y si han cambiado? ¿Y si esta vez, solo esta vez, es diferente? Esa pregunta, esa mínima, casi invisible posibilidad, sería mi tormento. Para entender la magnitud de ese momento, tienen que viajar conmigo 20 años atrás, a un pequeño y oscuro departamento en la colonia Doctores. Mis primeros recuerdos no son de cuentos antes de dormir ni de paseos en el parque. Son un colá sensorial del caos. El olor agrio del alcohol barato mezclado con el humo rancio de cigarrillos sin filtro que impregnaba las cortinas y mi ropa. El sonido de los gritos de mis padres, una banda sonora constante y estridente que se filtraba a través de las delgadas paredes, a veces eran de ira, otras de una euforia maníaca. El desorden perpetuo, con botellas vacías rodando por el suelo y ropa sucia esparcida como si una bomba de desidia hubiera explotado en cámara lenta. Mi padre, Damián, era un hombre hecho de promesas rotas y proyectos fallidos. Siempre estaba a punto de pegarle al gordo, de cerrar un negocio millonario que nunca se materializaba, dejando tras de sí un rastro de deudas y enemigos. Mi madre, Renata, vivía en el mundo de fantasía de una aspirante actriz. Ahogando su evidente falta de talento en botellas de tequila y rodeándose de amigos tan fugaces y superficiales como los personajes que nunca llegó a interpretar. En medio de ese torbellino de negligencia, mi única ancla, mi faro en la tormenta, era Beatriz. Mi hermana mayor. Con solo 10 años, ella era mi protectora, mi estratega de supervivencia. Me enseñó el arte de ser invisible, de leer el ambiente como un marinero lee el cielo. Hoy es un día malo, Emi, me susurraba, con una seriedad impropia de su edad. Juguemos a los ratones. Y nos escondíamos en el fondo del closet, abrazadas en la oscuridad sofocante, mientras el mundo exterior se desmoronaba en una cacofonía de insultos y objetos rotos. Una noche, el caos fue peor que de costumbre. Los gritos eran más fuertes, más agudos, y escuché el sonido inconfundible de un plato de cerámica rompiéndose contra la pared, seguido de un silencio espeso y aterrador que era peor que el ruido. Empecé a llorar, un llanto silencioso que sacudía todo mi pequeño cuerpo. Beatriz, en la oscuridad del closet, sacó algo de su bolsillo. Era una pequeña navaja multiusos que usaba para sacar punta a sus lápices.
Con una delicadeza y concentración que me parecieron sobrehumanas, tomó un trozo de madera suelto del marco del closet y empezó a tallar. Minutos después, que parecieron horas, me puso en la mano una figura tosca, pero inconfundible, un pajarito. Un pajarito de madera. Mira, me susurró, cerrando mis dedos temblorosos alrededor de él. Es un guardián. Mientras tengas esto, yo te cuidaré. Nada malo te pasará. Dejé de llorar. Aferré ese trozo de madera como si fuera la única cosa sólida y real en el universo. Se convirtió en mi talismán, el símbolo de la única promesa que, hasta ese momento, nunca se había roto. Poco después, cuando yo tenía 7 años, mis padres nos despertaron una mañana con una alegría falsa y febril. Niñas, nos vamos de aventura, anunció Renata, con los ojos demasiado brillantes. Nos llevaron en un taxi destartalado a una casa enorme y preciosa en Lomas de Chapultepec. La casa de los abuelos. Será solo por un fin de semana, un par de días, dijo Damián, despeinándome el cabello con una torpeza que pretendía ser cariño. Tenemos que arreglar unas cosas de adultos. Yo, en mi inocencia, les creí. Pero mientras el taxi se alejaba, vi la cara de Beatriz. No había emoción en sus ojos, solo una certeza fría, una resignación de adulta. Esa noche, mientras yo dormía en una cama suave y limpia por primera vez en mi vida, ella se acercó y me susurró al oído la verdad que mi corazón se negaba a aceptar: no van a volver, Emilia. Y no volvieron. Los días se convirtieron en semanas. El prometido fin de semana se estiró hasta convertirse en una eternidad. La casa de mis abuelos era otro universo, un planeta diferente regido por leyes incomprensibles para mí. Olía a cera para pisos con aroma a lavanda y a las rosas frescas que mi abuela Inés cultivaba en su impecable jardín. Había horarios estrictos, comidas calientes servidas en la mesa a la misma hora cada día y un silencio pacífico que al principio me resultaba ensordecedor, acostumbrada como estaba al estruendo constante. Mi abuelo Julián era un hombre imponente, de pocas palabras pero con una mirada penetrante que parecía leerte el alma. Había construido un pequeño imperio de refacciones para automóviles desde la nada y creía firmemente en la disciplina, el honor y el trabajo duro. Mi abuela Inés era la elegancia personificada, una mujer cuya amabilidad era tan palpable como el calor de la chimenea en una noche fría de invierno. Ella me enseñó a hornear galletas de mantequilla, a diferenciar una dalia de una begonia por la forma de sus hojas y, sobre todo, me enseñó lo que se sentía ser cuidada de verdad, sin esperar nada a cambio. Pero en ese nuevo mundo de orden y afecto, mi ancla, mi protectora, empezó a soltarse. Beatriz se movía por la casa como un fantasma resentido. Era impecablemente educada con los abuelos, pero había un muro de hielo a su alrededor. Una noche, un mes después de nuestra llegada, la escuché discutiendo con el abuelo en su estudio. Su voz, normalmente un susurro controlado, era aguda y estaba llena de una angustia que yo no podía comprender. No es mi mundo, le oyó gritar. No me miren como si fuera uno de sus proyectos de caridad. Al día siguiente, nos reunieron en la sala. La tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Beatriz, con la mandíbula apretada y sin mirar a nadie, anunció que se iba a vivir con la familia de su mejor amiga, Jessica. Sus padres, aparentemente, habían aceptado acogerla. El mundo se me vino abajo por segunda vez. No era posible. Primero mis padres, y ahora ella, mi guardiana, mi todo. Me aferré a su pierna, llorando desconsoladamente, con la cara empapada en mocos y lágrimas. No me dejes, Betty. Por favor, no me dejes. Tenemos el pajarito. Le mostré el talismán de madera que guardaba religiosamente bajo mi almohada cada noche. Ella me miró, y por primera vez, no vi protección en sus ojos. Vi una mezcla insoportable de lástima y resentimiento. Se agachó y me quitó las manos de su pierna con una suavidad terrible y definitiva. No puedo quedarme aquí, Emmy, dijo, y su voz era extrañamente adulta, cansada. No encajo aquí. Todo es perfecto. Es su casa, su mundo. Siento que me juzgan con la mirada cada vez que hago algo mal. Soy un recordatorio constante de su hijo fracasado,
de Damián. ¿No lo entiendes? Yo no entendía nada. Solo sabía que el suelo se abría bajo mis pies y que ella no estaba extendiendo la mano para salvarme. Tú eres diferente, continuó, casi para sí misma, con la mirada perdida. Tú eres pequeña. Eres su segunda oportunidad para hacerlo bien. Eres su redención. Yo solo soy la prueba viviente de su error. Se fue esa misma tarde. Ni siquiera me dio un último abrazo. No miró hacia atrás. Esa fue la segunda herida, y dolió infinitamente más que la primera. Mis padres eran monstruos predecibles. Su abandono era casi una consecuencia lógica de su propio caos. Pero Beatriz era mi heroína. Y mi heroína había decidido que yo no era suficiente para que se quedara. Fue mi primera y más brutal lección sobre la confianza y la naturaleza condicional del amor. Aferrada a mi pajarito de madera en una habitación demasiado grande y silenciosa, entendí, con la certeza absoluta que solo tienen los niños, que estaba completamente sola. Mis abuelos se convirtieron en mis tutores legales. Nunca hablaron mal de mis padres frente a mí, pero llenaron el vacío con algo mucho más poderoso, su presencia incondicional. El abuelo me enseñaba matemáticas con la paciencia de un santo y me explicaba cómo funcionaban las inversiones usando mis domingos como ejemplo. El dinero es una herramienta, Emilia, no un jefe, me decía siempre, mientras revisaba mis tareas. Úsalo para construir seguridad, no para presumir vanidad. La abuela Inés me enseñó a encontrar la belleza en las cosas pequeñas, la dignidad en el trabajo bien hecho y la fuerza en la rutina. Juntos, pieza por pieza, reconstruyeron mi mundo. Me dieron raíces, me dieron valores y, sin saberlo, me estaban forjando la armadura que necesitaría 20 años después. Los años que siguieron fueron un bálsamo de paz inesperada. La estabilidad que me dieron mis abuelos fue tierra fértil, y yo, una pequeña semilla maltratada, finalmente pude florecer. Me convertí en una estudiante dedicada, casi obsesiva. Cada calificación de 10, cada reconocimiento académico, no era para mí, era una ofrenda para ellos, una forma silenciosa de decir gracias, su inversión en mí, su fe, valió la pena. El contacto con mis padres biológicos se desvaneció hasta convertirse en un eco lejano e irrelevante, una tarjeta de cumpleaños genérica cada 2 o 3 años, sin dirección de remitente, que yo leía con la misma emoción que un anuncio de supermercado. De Beatriz no supe nada durante casi una década. Era un fantasma en mi memoria. Con el apoyo incondicional y el aliento constante de mis abuelos, entré en la carrera de Finanzas y Derecho en el ITAM, una de las mejores y más exigentes universidades del país. Quería entender el mundo que mi abuelo había conquistado, el lenguaje de los números, los contratos y las estrategias que él dominaba con tanta maestría. Él estaba inmensamente orgulloso. Serás mejor que yo, Emilia, me dijo el día que recibí mi carta de aceptación, y en sus ojos vi un brillo de pura alegría que valía más que cualquier fortuna del mundo. Pero la vida, como me enseñó la abuela Inés mientras cuidábamos su jardín, es un ciclo de florecimiento y marchitamiento. Las flores más hermosas a veces tienen las espinas más afiladas y el tiempo más corto. Durante mi último año de universidad, la energía inagotable de mi abuela, esa fuerza vital que parecía capaz de hacer florecer rosas en el desierto, comenzó a menguar. El diagnóstico fue un golpe brutal, un mazazo que resquebrajó los cimientos de mi mundo recién construido, un cáncer agresivo que se había extendido en silencio, como un ladrón en la noche. Me ofrecía dejar la universidad de inmediato para cuidarla, para devolverle una fracción del cuidado que ella me había dado. Pero se negó rotundamente, con una firmeza que desmentía su fragilidad física. Tu educación no es negociable, mi niña, me dijo con una voz debilitada pero firme durante una videollamada. Mi mayor consuelo, mi paz, es saber que estás construyendo tu futuro, que tendrás las herramientas para defenderte sola. Así que llegamos a un acuerdo. Me convertí en una viajera de fin de semana. Tomaba el autobús de la Ciudad de México a nuestra casa de retiro en Cuernavaca cada viernes por la tarde y regresaba los domingos por la noche con el corazón encogido. Pasaba las largas horas en el autobús estudiando, con los libros abiertos sobre mi regazo pero la mente a kilómetros de distancia, deseando desesperadamente tener el poder de detener el tiempo.
Ver a esa mujer, mi reina, la personificación de la gracia y la fortaleza, debilitarse día a día, fue la experiencia más dolorosa de mi vida. Pero incluso en su fragilidad, me seguía dando lecciones. Una tarde, mientras le leía un libro de poemas en el jardín, bajo la sombra de un flamboyán, tomó mi mano. Sus dedos, antes ágiles y fuertes, capaces de amasar pan y podar rosales con la misma destreza, ahora eran delgados y frágiles como el papel. El corazón sabe quién es familia, Emilia. No la sangre, me dijo, su voz un susurro suave. Hay lazos que se forman por elección, no por accidente. Tu abuelo y yo te elegimos a ti, y tú nos elegiste a nosotros. Ese es el único lazo que importa en esta vida. Prométeme que siempre honrarás esa elección. Prométeme que te protegerás de quienes no la entiendan, de quienes crean que la sangre les da derechos que no se han ganado. Le hice la promesa, con un nudo en la garganta tan grande que apenas pude articular un sí. Falleció 2 semanas después, en una tranquila mañana de primavera, mientras los pájaros cantaban afuera de su ventana. El mundo perdió un poco de su color y de su calor ese día. Mi abuelo, su compañero de más de 50 años, pareció envejecer una década de la noche a la mañana. El roble fuerte y protector que yo conocía se había quedado sin su sol, y una sombra permanente se instaló en sus ojos. Me gradué con los más altos honores, pero la celebración fue agridulce, un eco hueco de lo que debería haber sido. Mi abuelo estuvo allí, en primera fila, vestido con su mejor traje, con los ojos llorosos de orgullo y de una pena infinita. Después de la ceremonia, pospuse la atractiva oferta de trabajo que había recibido en una prestigiosa firma de inversiones en la ciudad y me mudé de tiempo completo a Cuernavaca para cuidarlo. Nuestros roles, que habían comenzado como abuelo y nieta, y luego como mentor y aprendiz, ahora se habían invertido por completo. Yo era su guardiana. Su corazón, como dijo el médico con una frase tan poética como clínica, estaba roto. Sufría de una miocardiopatía por estrés. Se estaba muriendo de tristeza. Una tarde, mientras ordenábamos algunos papeles viejos en su estudio, un espacio que olía a libros, madera y a él, me miró con una seriedad tan profunda que me heló la sangre. Emilia, tenemos que hablar. Tu padre, Damián, me ha llamado. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No había escuchado ese nombre en años. ¿Qué quería?, pregunté, aunque un pozo de hielo ya se estaba formando en mi estómago. Dinero, dijo mi abuelo con un suspiro cansado, un sonido que parecía arrastrar el peso de décadas de decepción. Lo de siempre. Pero esta vez fue diferente, más descarado. No preguntó por ti, ni siquiera tuvo la decencia de mencionar a tu abuela. Habló directamente de su parte. Su derecho de sangre, cuando yo ya no esté. Fue grotesco. Como un buitre esperando en una rama. Mi abuelo se levantó con dificultad de su sillón de cuero y caminó lentamente hacia un gran librero de caoba. Detrás de una fila de enciclopedias encuadernadas en cuero, que nadie había tocado en años, había una pequeña caja fuerte disimulada en la pared. La abrió y sacó una vieja cinta de video, un formato casi extinto. He estado pensando mucho en esto, Emilia, dijo, con la voz cargada de una tristeza infinita. No soy tonto. Sé que Damián y esa mujer, Renata, son capaces de cualquier cosa. No quiero que mi muerte sea el comienzo de tu infierno personal. Ya has sufrido suficiente por su culpa. Me explicó que, previendo una posible y fea batalla legal, había hecho algo más que dejar un testamento claro como el agua. Unas semanas antes, había grabado un testimonio formal con el licenciado Morales. Cuando yo me vaya, me instruyó, poniéndome la cinta en las manos, su tacto seco como el papel, quiero que veas esto. Y quiero que se la entregues inmediatamente al licenciado. Es mi última palabra. Mi última defensa para ti. Es mi voz desde la tumba, si es necesario. No quise pensar en ello. No quise aceptar que él también se estaba despidiendo, que estaba arreglando sus asuntos para un viaje del que no regresaría. Pero su salud se deterioró rápidamente, como una vela consumiéndose por ambos extremos. 6 meses después de mi graduación, mi abuelo Julián, mi rey, mi mentor, mi protector, el único padre que conocí,
falleció tranquilamente mientras dormía. El silencio en la casa se hizo absoluto, pesado, insoportable. El último pilar de mi mundo se había derrumbado. Estaba sola, con la abrumadora responsabilidad de un legado, una advertencia profética y una cinta de video que contenía la última voluntad del hombre que me había dado todo. Si te está conmoviendo la historia de Emilia y la fortaleza que le heredaron sus abuelos, por favor, dale un me gusta a este video. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte cómo termina esta batalla. Y déjame un comentario diciéndome desde qué ciudad o país nos estás viendo. Cada comentario, cada like, ayuda a que esta historia llegue a más personas. Muchas gracias por tu apoyo. Continuemos. El funeral de mi abuelo fue un evento íntimo y digno, un reflejo perfecto del hombre que fue, sin ostentación, pero lleno de una profunda sustancia. Amigos cercanos, socios de negocios de toda la vida que hablaron de su integridad inquebrantable, y yo. La ausencia de mis padres biológicos fue tan notoria y ensordecedora como un agujero negro en medio de la pequeña y solemne congregación. No llamaron, no enviaron una sola flor, no existían. Eran un vacío, un hueco en el árbol genealógico. Beatriz sí apareció. Llegó tarde, justo cuando el servicio estaba por terminar, y se quedó al fondo, oculta detrás de unos lentes de sol enormes y un gesto impenetrable, como una extraña en un evento que no le concernía. Cuando todo terminó y la gente comenzaba a dispersarse, se acercó a mí. Lo siento, Emi, murmuró, sin mirarme a los ojos, con la vista fija en un punto lejano sobre mi hombro. Fue un pésame tan vacío, tan mecánico y carente de emoción, que sentí un escalofrío. No hubo un abrazo, no hubo una pregunta sobre cómo estaba, ni una mano en mi brazo. Solo esas dos palabras huecas antes de darse la vuelta y desaparecer tan rápido como había llegado, como si temiera contaminarse con el dolor ajeno. Su presencia fue casi más insultante que la ausencia de mis padres. Una semana después, estaba sentada de nuevo en la oficina del licenciado Morales. Las paredes de madera oscura y el olor a cuero y papel viejo parecían absorber el sonido, creando una atmósfera de una solemnidad casi religiosa. El licenciado, un hombre de unos 60 años que compartía la misma dignidad tranquila y la mirada directa de mi abuelo, leyó el testamento. Los términos eran directos, inequívocos, redactados con la precisión de un cirujano. Yo, Emilia Vargas, era la única y universal heredera de todo su patrimonio. La casa de Cuernavaca, el departamento en Polanco, la considerable cartera de inversiones, todo. Cuando terminó de leer, me entregó una carta sellada que mi abuelo había dejado para mí, junto con la cinta de video que yo le había llevado. Tu abuelo me pidió que te diera esto en privado, dijo con una amabilidad paternal, dejándome sola en la quietud de su estudio. Abrí la carta con manos temblorosas. La caligrafía de mi abuelo, aunque un poco temblorosa al final, seguía siendo fuerte y clara, como él. Mi queridísima Emilia, comenzaba. Si estás leyendo esto, significa que ya estoy con tu abuela Inés, y eso, mi niña, me da una paz inmensa. Ha sido la mayor alegría de nuestras vidas, la hija que nuestros corazones eligieron en un mundo que a veces parece regirse solo por la sangre. El patrimonio que hoy recibes es una gran responsabilidad. Pero más importante que el dinero, es el legado de honor, integridad y trabajo que representa. Úsalo sabiamente para construir una vida segura y buena. Sin embargo, y te lo ruego, escucha esta última advertencia. Tu padre y su esposa están ahogados en deudas. Su historia es un largo y triste desastre financiero y moral. Tengo motivos fundados para creer que intentarán acceder a estos fondos a través de ti, usando la manipulación emocional, la culpa y el victimismo como sus principales armas. No confíes en ellos. No cedas un solo centímetro. Mi última voluntad es que te protejas. Habla con el licenciado sobre un fideicomiso irrevocable. Es la única manera de honrar nuestra memoria y asegurar tu futuro. Te amo, mi niña. Abuelo. Las lágrimas corrían por mis mejillas sin control. Pero debajo del dolor agudo de la pérdida, una nueva sensación empezó a crecer desde las profundidades de mi ser, una determinación fría, dura y afilada como el acero. Esto ya no era solo por mí. Era por ellos.
Era una misión sagrada. Le pedí al licenciado que me pusiera el video. En la pantalla de la televisión de su oficina, apareció mi abuelo, sentado en su sillón favorito. Estaba más delgado, más frágil, pero sus ojos tenían la misma chispa de inteligencia inquebrantable. Miró directamente a la cámara, como si me estuviera mirando a mí a través del tiempo. Yo, Julián Vargas, en pleno uso de mis facultades mentales, a día de hoy, declaro que mi hijo, Damián Vargas, no recibirá parte alguna de mi patrimonio. Su voz era firme, sin un ápice de duda. Esta decisión no la tomo por rencor, sino por protección. Durante 20 años, mi hijo ha demostrado ser una persona irresponsable, egoísta y manipuladora. Su ausencia en la vida de su propia hija, a quien abandonó sin escrúpulos a nuestra puerta, es la prueba final e irrefutable de su carácter. Todo lo que mi amada Inés y yo construimos es para ella. Para proteger a la única hija que nuestro corazón reconoce, mi nieta, Emilia. Apagué el video. La tristeza no se había ido, pero ahora estaba acompañada por una fuerza implacable. La advertencia de mi abuelo no era una sugerencia. Era una orden. Y yo la iba a cumplir al pie de la letra, hasta sus últimas consecuencias. Quiero establecer el fideicomiso irrevocable. Inmediatamente, le dije al licenciado Morales en cuanto volvió a entrar al estudio, mi voz firme y sin rastro de las lágrimas de hacía un momento. Él asintió lentamente, una pequeña sonrisa de aprobación en sus labios. Es la decisión más sabia, Emilia. Tu abuelo estaría muy orgulloso de tu entereza. Pero yo necesitaba más que la protección legal. Necesitaba saber a qué me enfrentaba, conocer el terreno antes de la batalla. Siguiendo el consejo tácito de mi abuelo, y con la ayuda del licenciado, contraté discretamente a un investigador privado. No quería un novato. Quería al mejor, un ex policía judicial con fama de ser un sabueso, alguien que pudiera desenterrar secretos guardados bajo 7 llaves. No quería sorpresas. Quería municiones. El informe llegó una semana después, en un sobre manila sin remitente que recogí en una oficina de correos. No quise leerlo en casa de mis abuelos, sentía que mancharía su santuario. Me senté en una banca de un parque solitario, con el sobre pesando en mis manos como si estuviera lleno de plomo. Lo leí sentada allí, mientras la vida de la ciudad seguía su curso a mi alrededor, ajena a la demolición que estaba ocurriendo dentro de mí. Cada página era una puñalada. Mis padres no solo estaban endeudados, estaban en la ruina absoluta, un agujero negro financiero. Debían más de $500,000 entre préstamos fraudulentos a prestamistas de dudosa reputación, tarjetas de crédito hasta el tope y juicios perdidos por estafas menores. Habían dejado un rastro de destrucción y engaño por 3 estados diferentes, como una plaga de langostas. Pero el golpe más devastador, la revelación que me dejó sin aliento y me provocó náuseas, estaba en la última sección del informe. Se titulaba, Colaboradores y Modus Operandi. Y el único nombre que aparecía, resaltado en negritas, era el de Beatriz Vargas. Mi hermana. Según el investigador, Beatriz se había unido a ellos hacía 2 años. Su método era tan cruel como sistemático, buscaban obituarios de personas adineradas y sin herederos directos claros en periódicos de todo el país. Beatriz, con su apariencia más joven y pulcra, era la encargada del primer contacto. Se acercaba a la familia lejana en los funerales, haciéndose pasar por una amiga olvidada o una pariente lejana del difunto, para recabar información y evaluar la situación. Luego, Damián y Renata entraban en escena, tratando de reclamar una parte de la herencia con historias inventadas y documentos falsificados. El informe detallaba 3 casos documentados, 2 de los cuales habían terminado en acuerdos extrajudiciales simplemente para evitar el escándalo público. La visita de Beatriz a mi abuelo no había sido un gesto de respeto. Había sido una misión de reconocimiento. Estaba evaluando el terreno, calculando el tamaño del premio, olfateando la presa. Saqué de mi bolsillo el pajarito de madera, que llevaba conmigo a todas partes desde que mi abuelo enfermó. Lo apreté en mi puño con tanta fuerza que los bordes afilados se clavaron en mi palma, un dolor físico agudo que apenas lograba distraerme del dolor insoportable de mi alma. El símbolo de la protección se había convertido en el símbolo de la más vil de las traiciones.
Mi heroína de la infancia no solo me había abandonado, se había unido a los monstruos. Era uno de ellos. Ya no había duda. No había conflicto interno. La pequeña y estúpida esperanza de la niña de 7 años murió en esa banca del parque, ahogada por la cruda y nauseabunda realidad. No eran familia. Eran un equipo de estafadores profesionales. Y yo era su próximo gran golpe. Al día siguiente, con una calma que me sorprendió a mí misma, firmé los documentos finales del fideicomiso. El patrimonio de mis abuelos quedó sellado, a salvo en una bóveda legal. Yo recibiría un ingreso mensual más que suficiente para vivir cómodamente, pero el capital principal era intocable. Ni siquiera yo podía acceder a él libremente. La fortaleza estaba construida. Las puertas, cerradas con 7 cerrojos. 3 días después, sonó el timbre. Y los lobos vinieron a tocar a la puerta de la fortaleza. Abrí la puerta y la obra de teatro comenzó al instante. Renata, mi madre, se lanzó a mis brazos con un grito ahogado y un dramatismo digno de un premio. Emilia, mi vida. Mi niña. Por Dios, no sabes cuánto te hemos extrañado. Olía a un perfume caro y a una desesperación aún más costosa. Su abrazo era el de una actriz sobreactuando en una telenovela de bajo presupuesto, no había calor, solo técnica. Me mantuve rígida, como una estatua de hielo. Damián, mi padre, sonreía con una cordialidad aceitosa que no llegaba a sus ojos pequeños y calculadores. Su rostro estaba hinchado, su cuerpo delataba años de mala vida y decisiones peores. Estás hermosa, hija. Toda una mujer hecha y derecha. Y luego estaba Beatriz. Me miró con una expresión de profunda y ensayada tristeza, los ojos ligeramente húmedos. Amy, dijo en voz baja, como si compartiéramos un secreto doloroso y sagrado. Qué bueno verte, de verdad. Los invité a pasar, no por cortesía, sino por estrategia. Los llevé al comedor donde, deliberadamente, había puesto la mesa con la vajilla de porcelana de Limoges de la abuela Inés y la platería que solo se usaba en Navidad. Un pequeño acto de desafío silencioso. Si iban a actuar, yo les proporcionaría el escenario. La cena fue una tortura psicológica de sonrisas falsas e indirectas venenosas. Dominaron la conversación con historias grandilocuentes sobre sus supuestos negocios actuales, proyectos vagos y etéreos llenos de palabras como innovador, disruptivo y potencial de crecimiento exponencial. Era un guión mal escrito, recitado por actores mediocres. A mi suegra siempre le gustó lo bueno, dijo Renata en un momento, tomando su copa de vino con un gesto afectado y mirando un cuadro impresionista que colgaba en la pared. Lástima que nunca compartió nada con su propia familia. Siempre fue muy reservada. La indirecta, afilada como un estilete, flotó en el aire y cayó con un ruido sordo sobre el mantel de lino. Yo respondía con monosílabos, observando, analizando. Me sentía como una bióloga estudiando a una especie depredadora en su hábitat. Estaba viendo cómo acechaban, cómo medían, cómo preparaban el ataque. Y el ataque más doloroso, el más cruel, vino de Beatriz. En un momento en que nuestros padres hablaban entre ellos sobre alguna fantasía financiera, se inclinó hacia mí por encima de la mesa, creando una burbuja de falsa intimidad. ¿Aún lo tienes, Amy?, me preguntó en un susurro cómplice, su voz cargada de una nostalgia artificial. ¿El qué?, respondí, con el corazón martilleándome, aunque sabía perfectamente a qué se refería. El pajarito de madera, dijo, esbozando una pequeña y triste sonrisa. ¿Recuerdas lo que te dije esa noche? Que mientras lo tuvieras, yo siempre te cuidaría. Sentí como si me clavaran un cuchillo helado en el estómago y lo retorcieran lentamente. Estaba usando nuestro recuerdo más sagrado, nuestro único vínculo real, el símbolo de mi supervivencia infantil, como una herramienta de manipulación. Lo estaba profanando. Fue en ese momento que entendí que la Beatriz que yo había amado ya no existía. Quizás nunca existió. Esta mujer era una extraña, una impostora con la cara de mi hermana. Estoy muy cansada, dije, poniéndome de pie abruptamente, incapaz de soportar un segundo más de su actuación. Ha sido un día largo y tengo que levantarme temprano. Se fueron poco después,
llenando el aire con promesas vacías de volver pronto para recuperar el tiempo perdido. Mientras cerraba la puerta con doble llave, supe que la Guerra Fría había terminado. La guerra abierta estaba a punto de empezar. Los días siguientes fueron un asedio psicológico. Llamadas constantes. Mensajes de texto a todas horas. Estamos en la ciudad sin hacer nada, ¿por qué no nos invitas a comer? Pensábamos pasar a ayudarte a organizar los papeles de tu abuelo, debe ser abrumador para ti sola. Cada ofrecimiento de ayuda era un intento descarado de infiltrarse, de encontrar una grieta en mis defensas. Me mantuve firme, inventando excusas cada vez más cortantes. Entonces, decidí que ya era suficiente de estar a la defensiva. Era hora de atacar. Decidí tenderles una trampa. Les dije por teléfono que tenía una reunión importantísima con el licenciado Morales y sus socios que duraría todo el día, que no volvería a casa hasta la noche. Salí de casa por la mañana, vestida como para una junta de negocios. Conduje sin rumbo durante un par de horas, y luego regresé, estacionando mi coche a una cuadra de distancia, en un punto ciego para las ventanas de la casa. Entré por la puerta trasera del jardín, esa que siempre dejaba sin el cerrojo de arriba, tal como la abuela Inés me había enseñado por si alguna vez olvidas tus llaves. La casa estaba en un silencio antinatural, un silencio que zumbaba de actividad oculta. Subí las escaleras de puntillas, sin hacer ruido. La puerta del estudio de mi abuelo estaba entreabierta. Me asomé por la rendija. El corazón me dio un vuelco. Damián estaba arrodillado frente al escritorio de caoba de mi abuelo, intentando forzar el cajón inferior cerrado con un destornillador. Había papeles esparcidos por el suelo a su alrededor. Estaba buscando documentos financieros, testamentos, pólizas de seguro, cualquier cosa que pudiera usar como arma. Pero el verdadero horror, la imagen que se grabaría a fuego en mi memoria para siempre, estaba en el piso de arriba. Escuché un pequeño ruido metálico proveniente del dormitorio principal, el santuario sagrado de mis abuelos. Caminé por el pasillo alfombrado, con el pulso martilleándome en los oídos. Empujé la puerta, que estaba ligeramente entornada. Renata estaba de pie frente al espejo del tocador de mi abuela. Pero no estaba simplemente mirando. Estaba usando el collar de perlas de 3 hilos de la abuela Inés, el que mi abuelo le regaló en su 50º aniversario de bodas. Se lo estaba ajustando, sonriendo a su reflejo con una vanidad grotesca, como si estuviera reclamando el trono de una reina muerta. Estaba profanando su memoria de la forma más íntima y despreciable posible. Y en la puerta, actuando como una centinela, estaba Beatriz. No estaba mirando a su madre. Estaba mirando un par de aretes de diamantes que sostenía en la palma de su mano, haciéndolos brillar bajo la luz. Eran los aretes que la abuela Inés había usado con tanto orgullo en mi ceremonia de graduación. Cuando Renata me vio en el reflejo del espejo, su sonrisa se congeló y se convirtió en una mueca de pánico. Beatriz levantó la vista, y el terror puro cruzó su rostro. Emi, esto no es lo que parece, balbuceó, cerrando la mano sobre los aretes. Pero era exactamente lo que parecía. Era peor de lo que jamás había imaginado. La imagen era tan violenta, tan repulsiva, que la última molécula de duda o conflicto en mi interior se evaporó. La ira que sentí no era caliente y explosiva. Era fría. Absoluta. Una ira glacial que me dio una claridad perfecta y aterradora. Mi voz, cuando salió, no tembló. No grité. Salió en un susurro tan filoso como el borde de un cristal roto. Quítense eso, ordené. Salgan de su cuarto. Ahora. Nos encontramos en la sala de estar, el mismo lugar donde habían intentado su farsa de cena familiar. Ahora, el aire estaba cargado de una electricidad venenosa. El teatro había terminado. Las máscaras se habían caído, revelando los rostros codiciosos y desesperados que se escondían debajo. Damián subió corriendo las escaleras, con la cara roja de furia por haber sido descubierto, el destornillador todavía en la mano como un arma patética. ¿Qué demonios crees que estás haciendo, espiándonos en nuestra propia casa?, gritó, la audacia de su mentira me dejó sin aliento. Su casa, respondí, mi voz gélida.
¿En qué momento se convirtió en su casa? ¿Cuándo forzaban sus cajones o cuando se probaban sus joyas? Y largo de esta casa. Renata fue la primera en explotar, su actuación de madre amorosa reemplazada por la de una arpía acorralada. No tienes ningún derecho a hablarnos así, chilló, arrancándose el collar de perlas con un gesto violento. ¿Crees que esta casa es tuya? Eres solo una mocosa malagradecida que tuvo suerte. Yo soy tu madre. Esto nos corresponde por derecho de sangre. El único derecho que tenían lo perdieron hace 20 años en esta misma puerta, cuando me usaron como un paquete que se deja en consignación, repliqué, avanzando un paso hacia ellos. Fue entonces cuando Damián jugó la carta que había estado guardando, su amenaza final. Escúchame bien, Emilia. Yo soy su único hijo. La ley está de mi lado. Ese viejo seguramente ya no estaba en sus cabales cuando firmó ese testamento. Estaba senil y tú lo manipulaste. Lo pusiste en nuestra contra. Pero no te saldrás con la tuya. Iremos a la corte y probaremos que nos robaste lo que es nuestro. Beatriz, viendo que la situación se salía de control y su posible ganancia se esfumaba, intentó su último acto de mediación falsa. Emi, por favor, seamos razonables. No tiene que ser así. Podemos arreglarlo como una familia. Solo se trata de compartir un poco. La miré directamente a los ojos, con todo el desprecio que era capaz de sentir. Tú estabas ahí, Beatriz, dije, y cada palabra era una astilla de hielo. Con sus aretes en la mano, lista para tu parte del botín. No me vuelvas a hablar de ser razonable o de ser una familia. Ustedes no son mi familia. Son ladrones. Revelé que sabía todo. El investigador privado, su historial de estafas, su plan detallado. Sus rostros pasaron del enojo al shock y luego a un odio puro y desnudo. Te arrepentirás de esto, siseó Damián, acercándose a mí con una expresión amenazante. Levanté mi teléfono, que había estado grabando audio desde que entré a la casa. Sonrían, dije con una calma aterradora que ni yo sabía que poseía. Hay cámaras de seguridad por toda la casa, grabando cada uno de sus movimientos desde que llegaron. O se van ahora mismo, o mi siguiente llamada es a la policía. Y créanme, a los detectives les encantará ver la cinta de usted forzando el escritorio de mi abuelo y de ustedes dos repartiéndose las joyas de mi abuela. Esa fue la única amenaza que entendieron. La amenaza de la evidencia. Se fueron, lanzando insultos y promesas de venganza. La última cosa que escuché fue la voz de Damián desde el coche alquilado, nos veremos en los tribunales, malnacida. Cuando la puerta se cerró, me derrumbé en el suelo, temblando incontrolablemente. La guerra había sido declarada. Y cumplieron su amenaza. Una semana después, un oficial de justicia con cara de aburrimiento me entregó una gruesa pila de papeles. Era una demanda formal. Alegaban exactamente lo que Damián había gritado: influencia indebida y falta de capacidad mental de mi abuelo. Pedían el 50% del patrimonio total. Comenzó el periodo más oscuro y desgastante de mi vida. El proceso legal es una máquina diseñada para triturar el alma, el tiempo y el dinero. Deposiciones, interrogatorios, solicitudes de documentos. Querían acceso a los registros médicos de mi abuelo, a sus diarios personales, a mis expedientes académicos, a mis estados de cuenta. Cada solicitud era una invasión, una profanación calculada de nuestra memoria y nuestra privacidad. El estrés era insoportable, una presión constante en mi pecho. Las viejas pesadillas de mi infancia volvieron con una fuerza aterradora, pero ahora se mezclaban con imágenes nuevas y más vívidas, el rostro de Renata en el espejo con las perlas de mi abuela. La mirada vacía y codiciosa de Beatriz. Empecé a tener ataques de pánico. Una noche, desperté gritando, empapada en sudor frío, convencida de que estaba encerrada en el closet de nuevo, pero esta vez las paredes se estaban cerrando para aplastarme. A sugerencia del licenciado Morales, comencé a ver a una terapeuta, la doctora Navarro. Ella se convirtió en mi ancla. Emilia, me dijo en nuestra primera sesión, con una voz calmada que atravesó mi niebla de ansiedad, no estás luchando solo por dinero. Estás luchando por la niña de 7 años que fue abandonada.
Estás validando su dolor. Y estás defendiendo el honor de las dos personas que la salvaron. Permítete sentir la furia. Es tu combustible. Úsala. La deposición fue brutal. El abogado de mis padres, un hombre tiburón con una sonrisa de depredador y un traje caro, intentó pintarme como una cazafortunas manipuladora y fría. Me interrogó durante 8 horas seguidas, torciendo cada recuerdo, cada acto de amor, en algo siniestro. ¿No es cierto que usted resentía que sus abuelos siguieran en contacto con su hijo? ¿No es verdad que usted controlaba sus finanzas al final? Pero lo peor fue escuchar sus testimonios. Escuchar a Renata llorar falsamente ante el juez, diciendo que mis abuelos la habían alejado de mí a la fuerza. Escuchar a Damián inventar historias de cómo intentó contactarme durante años y yo me negué cruelmente. Y lo más doloroso, lo que casi me rompe, fue escuchar a Beatriz mentir bajo juramento. Con la cara seria, describió cómo yo siempre había sido la favorita, cómo había envenenado a nuestros abuelos en su contra, pintándose a sí misma como una segunda víctima. Cada mentira era un golpe físico. Salí de esa sala sintiéndome sucia, violada en mi propia historia. La tormenta estaba en su apogeo, y yo solo podía aferrarme al mástil de la verdad y rezar para no romperme. El juicio comenzó formalmente. El equipo legal de Damián, astuto y sin escrúpulos, presentó a sus expertos médicos, quienes, sin haber conocido a mi abuelo en su vida, testificaron que era altamente plausible que un hombre de su edad, en duelo por la pérdida de su esposa, pudiera haber sido fácilmente influenciado y careciera de la capacidad mental para tomar decisiones patrimoniales tan drásticas. Su narrativa era convincente, una historia de telenovela, la nieta codiciosa y sin corazón que aísla al abuelo vulnerable para quedarse con todo. Vi a algunos miembros del jurado mirarme con una mezcla de lástima y desconfianza. El pánico comenzó a subir por mi garganta como una marea negra. Entonces, llegó nuestro turno. El licenciado Morales era un maestro, un director de orquesta en la Sinfonía de la Ley. Metódica y calmadamente, como un león viejo y sabio, desmanteló su caso pieza por pieza. Presentó a los 3 médicos diferentes que habían tratado a mi abuelo en su último año, a sus amigos de toda la vida, a sus socios de negocios. Todos testificaron bajo juramento sobre su lucidez, su agudeza mental y su carácter fuerte e independiente hasta el último de sus días. Luego, presentó los diarios personales de mi abuelo. El licenciado Morales leyó en voz alta, con una voz clara y resonante, las entradas que documentaban cada llamada de Damián pidiendo dinero, cada carta de vuelta, cada expresión de dolor y decepción por la indiferencia de su único hijo. La narrativa del hijo amoroso y preocupado se hizo añicos, se convirtió en polvo ante la evidencia escrita por la propia mano de mi abuelo. Pero el as bajo la manga, el golpe de gracia, la estocada final, fue la cinta de video. El licenciado Morales pidió permiso al tribunal para reproducirla como prueba final. La sala quedó en un silencio expectante. Las luces se atenuaron y en la pantalla de plasma instalada para la evidencia, apareció el rostro de mi abuelo. Miró a la cámara, y en ese momento, era como si estuviera mirando a cada persona en esa sala, a través del tiempo y del espacio. Su voz, llena de una autoridad tranquila y una tristeza profunda, resonó en el silencio. Repitió su declaración, su última voluntad, desheredando a Damián no con ira, sino con una claridad inquebrantable. Concluyó diciendo, con la voz quebrada por la emoción pero firme en su convicción, que esta sea mi última palabra. El legado de mi esposa Inés y el mío es para la única persona que demostró ser familia de verdad, nuestra nieta, Emilia. Cuando las luces se encendieron, miré a la mesa de los demandantes. Damián estaba pálido como un fantasma, con la boca abierta. Renata se abanicaba la cara con un papel, como si le faltara el aire. ¿Y Beatriz? Beatriz estaba llorando. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran las lágrimas de una jugadora de póker que acaba de perder la partida final con la peor mano posible. 2 días después, la jueza emitió su veredicto. Desestimó la demanda en su totalidad, calificándola en su fallo escrito como un acto frívolo, predatorio y un insulto despreciable a la memoria del difunto. Habíamos ganado. La verdad había ganado.
La victoria no se sintió como una explosión de alegría, como en las películas. Se sintió como una exhalación larga y lenta que llevaba meses contenida en mis pulmones. El peso que había estado cargando sobre mis hombros, esa tensión constante en mi cuello y espalda, finalmente se disipó. No celebré con champaña. Simplemente fui a la casa de mis abuelos, me metí en la cama y dormí durante 14 horas seguidas, un sueño profundo y sin pesadillas por primera vez en casi un año. Cuando desperté, el sol entraba por la ventana y supe, con una claridad absoluta, lo que tenía que hacer. Mi primera acción no fue revisar mis finanzas ni planear mi futuro. Fue honrar el pasado de la manera correcta. Contacté al licenciado Morales y comenzamos los trámites para crear la Fundación Julián e Inés Vargas. Su misión, otorgar becas universitarias completas a jóvenes que, como yo, habían sido criados por sus abuelos u otros familiares ante la ausencia o negligencia de sus padres. El dinero de mis abuelos, ganado con tanto esfuerzo y defendido con tanta ferocidad, ahora se convertiría en cimientos, en ladrillos para construir futuros para otros niños que habían empezado con el pie izquierdo. Era la alquimia perfecta, transformar el dolor en oportunidad. Continué con mi terapia. La doctora Navarro me ayudó a procesar la compleja mezcla de emociones que dejó la batalla, el alivio, la ira residual y una profunda y persistente tristeza por la familia que nunca tuve y que nunca tendría. Me enseñó una de las lecciones más importantes de mi vida, que el perdón no era un regalo que se les daba a ellos, sino a mí misma. Perdonar no significaba reconciliarse, ni olvidar, ni mucho menos abrirles la puerta de nuevo. Significaba soltar el ancla de la amargura para que mi barco pudiera finalmente navegar libre. Poco a poco, con una cautela que se sentía como aprender a caminar de nuevo, empecé a vivir. Acepté la oferta de trabajo que había pospuesto. Mis nuevos colegas me conocían como Emilia, la analista financiera inteligente y dedicada, no como la heredera de un drama familiar sensacionalista. Hice nuevos amigos, amigos de verdad. Empecé a reconstruir un círculo social basado en el respeto mutuo, la confianza ganada y el afecto genuino, no en los lazos accidentales de la sangre. Decidí quedarme en la casa de Cuernavaca. Era mi hogar, mis raíces. Pero necesitaba hacerla mía, necesitaba que reflejara mi propio futuro, no solo el pasado. Contraté a un joven arquitecto recomendado por un amigo, un hombre llamado Martín, para que me ayudara a renovar algunas áreas, a abrir espacios y dejar entrar más luz. Martín era todo lo que mi familia biológica no era: paciente, amable, genuinamente curioso y un excelente oyente. No me presionó para que le contara mi historia. Simplemente estuvo ahí, hablando de maderas y ángulos de luz, dándome espacio. Un día, mientras lijábamos una vieja viga de madera en el porche, con el olor a aserrín y a tierra mojada a nuestro alrededor, se lo conté todo. Él no dijo nada. Solo dejó su lija, tomó mi mano y la sostuvo entre las suyas, fuertes y llenas de polvo. Con él, aprendí que la confianza no se exige, se gana con pequeños actos de consistencia. Aprendí a dejar que alguien bueno entrara en mi vida, poco a poco, sin miedo. Estaba reconstruyendo mi casa y mi corazón al mismo tiempo. Un año después del juicio, cuando la vida había encontrado un nuevo y pacífico ritmo, llegó una carta. El remitente, escrito con una caligrafía que reconocí al instante, era de Beatriz. Dudé durante todo un día antes de abrirla. Parte de mí quería quemarla sin leerla, arrojar esas cenizas al viento y terminar con todo. Pero mi curiosidad, o quizás una necesidad masoquista de un cierre final, ganó. Era una carta larga, de 4 páginas, llena de excusas y autojustificaciones. Culpaba a nuestros padres por haberla manipulado desde niña, por haberla controlado con dinero y un chantaje emocional constante. Afirmaba que nunca había querido hacerme daño de verdad, que se había visto atrapada en una red de la que no podía escapar. Y al final, después de párrafos y párrafos de autocompasión, había una disculpa superficial, casi un apéndice: siento mucho cómo salieron las cosas. No sentí nada. Ni ira, ni compasión, ni tristeza. Solo un vacío inmenso. La carta no era para mí. Era para ella.
Un intento desesperado de aliviar su propia conciencia, de reescribir su historia para poder dormir por las noches. Una disculpa que no asumía ninguna responsabilidad real, no era una disculpa en absoluto, era solo una versión más sofisticada de la manipulación. Fui a mi dormitorio y abrí el cajón superior de mi cómoda. Allí, en un compartimento de terciopelo, junto a un par de aretes de mi abuela que sí me pertenecían, estaba el pajarito de madera. Lo saqué. Su superficie era áspera bajo mis dedos. Recordé a la niña de 10 años que lo había tallado en la oscuridad para consolar a su hermana pequeña. Y recordé a la mujer de 30 años que había mentido, traicionado y conspirado contra esa misma hermana por una parte de un botín. Eran la misma persona, y a la vez no lo eran. La niña se había perdido en algún punto del camino, devorada por la mujer. No rompí la carta. No tiré el pájaro a la basura. Hice algo diferente, algo que se sintió definitivo. Fui al estudio de mi abuelo y encontré una pequeña caja de madera de cedro que él usaba para guardar sus mancuernillas. Puse la carta doblada cuidadosamente en el fondo. Luego, coloqué suavemente el pajarito de madera encima. Cerré la caja. El olor a cedro selló el contenido. No fue un acto de ira ni de perdón. Fue un acto de cierre. Guardé el pasado en un lugar donde ya no pudiera herirme, pero sin negar que existió. Subí al ático, un lugar lleno de los fantasmas amables de mis abuelos, y coloqué la caja en el fondo de un viejo baúl de viaje. El pasado estaba en su lugar. Hoy, estoy de pie en el jardín renovado. Las rosas de la abuela Inés han vuelto a florecer, más hermosas que nunca. Martín está adentro, en la cocina que remodelamos juntos, preparando café. El aroma llega hasta aquí. A veces, pienso en esa caja en el ático. Pienso en todo lo que pasó, en todo lo que perdí y en todo lo que gané. Y entiendo, con una certeza que me llena de paz, que la verdadera herencia de mis abuelos no fueron los 10 millones de dólares. Su verdadera herencia fue la resiliencia que me inculcaron, el conocimiento para distinguir el valor del precio, y la fuerza para construir mi propia familia, una elegida con el corazón. ¿Hice bien en guardar la carta y no responder? ¿O una hermana, a pesar de todo, merece una segunda oportunidad? Déjenme saber qué hubieran hecho ustedes en los comentarios. Gracias por escuchar mi historia. Si te ha llegado al corazón, por favor, dale un me gusta a este video y suscríbete al canal para más historias de fortaleza y justicia. Tu apoyo significa el mundo para mí.